Uno de los temas que por cuestión de tiempo habíamos dejado a un lado es el correspondiente al proyecto de dictamen para eliminar 7 organismos autónomos. Una propuesta que el 5 de febrero pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados, misma que se discutió el pasado 23 de agosto y que fue aprobada por 22 votos contra 17 de la oposición. Por esta reforma se persigue la extinción de 1. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales. Sus tareas estarían pasando a la Secretaría de la Función Pública. 2. La Comisión Federal de Competencia Económica, mejor conocida con el acrónimo de COFESE, cuyas responsabilidades estarían siendo absorbidas por la Secretaría de Economía. 3. IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyas funciones asumiría la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. 4 y 5. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión de Regulación de Energía, cuya labor la realizaría la Secretaría de Energía. 6. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que, como podemos inferir, sus tareas las llevará a cabo la Secretaría de Educación Pública. Finalmente, 7. El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, CONEVAL, cuyas tareas estaría atendiendo un organismo público autónomo como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que todos conocemos como INEGI. 2 son los argumentos centrales en los que se justifica esta extinción. Por un lado, el gasto exorbitante de estas instancias. En voz del presidente de la República, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Conforme a la información de la iniciativa, estos organismos autónomos habrían costado solo este sexenio más de 32,000 millones de pesos, una cantidad que se pudo haber utilizado para el pago de más de 5 millones de pensiones bimestrales para personas adultas mayores. Por otro lado, la dudosa autonomía que presumían, pues como lo pudimos constatar desde su creación, estos organismos constitucionales autónomos, como en la academia se denominan, fueron controlados por intereses de las mismas empresas nacionales o extranjeras y por los poderes no formales que presumiblemente tendrían que haber estado ordenando o manteniendo al margen de las decisiones. A nuestro parecer es correcta la apreciación que se hace en la iniciativa de ley en cuanto a que estos organismos habrían favorecido el desmantelamiento del Estado mexicano, la privatización del derecho público, el desmantelamiento del estado de bienestar y, no menos relevante, la subordinación del Estado mexicano a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Además, las modificaciones que de esta reforma se desprendan, si bien harán que el ejercicio efectivo de estos derechos se opere de un modo diferente, en ningún caso los anulará. Al final, por ejemplo, para el ciudadano de a pie resultará enteramente igual que la gestión de información que uno solicite por la Plataforma Nacional de Transparencia la realice un instituto autónomo o una instancia adscrita a la Administración Pública Central del Estado mexicano. Como se puede apreciar, las modificaciones impactan significativamente la estructura misma de la administración pública. Solo como referencia, para la eliminación de estas instancias se reformarán 13 artículos, entre ellos el 3º, el 26, el 27, el 28, entre otros. No es un asunto menor, su discusión debió iniciarse desde antes en la academia o las instancias donde regularmente se habla del andamiaje institucional que conforma nuestro Estado. Pero desafortunadamente esto se dejó de lado, sea porque las temáticas no resultaban del interés de investigadores y estudiosos del tema, o bien porque ambos de antemano decantaron, sin una discusión seria o una reflexión crítica mínima, a favor de la permanencia de estos organismos. Solo después de que se conocieron los resultados electorales, prácticamente ya iniciado agosto, hubo algunas voces que llamaron a un ejercicio de autocrítica de búsqueda de propuestas para modernizar el andamiaje legal. A mi parecer muy a destiempo, considerando que la crítica hacia estas instancias ya la habría expresado el presidente desde sus primeros meses de gobierno, sin dejar de lado que la propuesta se conoció desde febrero de este mismo año.
lo que en su momento pudo arrojar una rica discusión sobre el Estado neoliberal de las últimas décadas, los alcances y limitaciones de los procesos de federalización, descentralización, desconcentración y creación de estos organismos de la administración pública, que incluso pudieron haber quedado en modificaciones reglamentarias, se perdió entre la comodidad burocrática y desgraciadamente la complicidad académica. Investigadores, académicos y burocracia dorada, por conveniencia, ingenuidad y arrogancia, redujeron a su mínima expresión el debate, pues confundieron estas instancias con el derecho mismo que motivaba su conformación. Así, por ejemplo, adujeron, en sus conclusiones muy rápidas, que cambios al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública atentaban directamente contra el derecho a la información, o bien que cambios en la instancia para la mejora continua en la educación vulneraba el derecho mismo a la educación. En definitiva, hizo falta mucha reflexión y no menos humildad. Ojalá y se aprenda de esta experiencia. Muchas gracias por su atención.